el gran ídolo de multitudes, Bruce Lee, artista marcial de origen chino, actor destacadísimo del cine de acción y artes marciales, fundador del sistema filosófico y marcial conocido como el Jeet Kune Do, pero que tomara bases para su creación de una gran cantidad de artes marciales, sistemas filosóficos y de combate, siendo el principal de ellos el Wing Chun. Wing Chun, que fue popularmente conocido a nivel mundial gracias al actor y artista marcial de origen chino Donnie Yen. Yen es considerado por muchos como la mayor estrella del cine de acción de Hong Kong y uno de los actores asiáticos más populares de los últimos tiempos. Si bien es cierto de que protagoniza películas de artes marciales desde el año 1983, tal como lo digo en su biografía, la cual puedes encontrar en este mismo canal, al final de este video te dejaré un link directo por si aún no lo has visto, ha sido a través de sus filmes más recientes, pero específicamente en la trilogía de Ip Man, los que lo catapultaron a la fama reconocida a nivel mundial de la que goza hoy día. La trilogía de Ip Man, película de carácter biográfico que redacta en una mezcla de realismo y ciencia ficción la vida de uno de los grandes maestros de las artes marciales del mundo, Ip Man. Ip Man, un maestro de artes marciales nacido en China en el año 1893 y que hasta la fecha de su fallecimiento en el año 1972 mantuvo una vida ejemplar dedicada a la práctica y difusión del arte marcial chino conocido como el Kung Fu Wing Chun. Fue además el encargado de transmitir al reconocido Bruce Lee sus primeros conocimientos y primeros pasos en dicho arte. Un Ip Man del cual ya les hablé también largo y tendido en un video que puedes encontrar aquí en este canal, o al final de este video también te dejaré el link directo. Aún recuerdo que cuando subí ese video sobre la biografía de la vida de Ip Man, muchos comentarios dejados allí en la caja de comentarios del video se mostraban confundidos, puesto que creían de que Ip Man habría sido el fundador o cofundador del Wing Chun, algo que no es correcto en lo más mínimo. La primera historia que se escuchó acerca del origen del Wing Chun fue difundida por el mismo maestro Ip Man, el cual, siendo consultado por un periodista dado la fama del gran maestro, y este le resumió en una historia corta pero a la vez fantástica que trataré de relatártela aquí. Según este relato, el Wing Chun deriva de una sacerdotisa Shaolin llamada Neok Mui, quien habría escapado milagrosamente junto con otros 4 monjes de la destrucción del monasterio Shaolin del Sur, el cual fue devastado por agentes del gobierno, quienes lo consideraban un lugar proclive a la rebelión política a sus ideologías. Al parecer, Neok Mui viajó por toda la provincia y pasó por un buen tiempo buscando la manera de continuar con sus prácticas y sus entrenamientos y a su vez optimizar sus conocimientos en artes marciales para facilitar sus enseñanzas al tiempo de mejorar su rendimiento y aplicación. Otros escritores hablan sobre una leyenda en la cual la sacerdotisa observó la lucha entre una grulla y una serpiente, de donde logró extraer los movimientos que luego aplicaría a su sistema de pelea. Según Ip Man, Neok Mui finalmente arribó a un pueblito agrícola donde conoció a una joven cuyo nombre era Shim Wing Chun, que significa hermosa primavera, quien estaba sometida a contraer matrimonio con un hombre al que no quería y que además resultaba de ser un individuo demasiado grosero y violento con ella. Según la leyenda, la sacerdotisa enseñó las bases de su sistema a la joven, quien finalmente se atrevió y logró enfrentar y derrotar en combate a su pretendiente, logrando así evitar el infeliz matrimonio. La joven Shim Wing Chun, luego de esto, continuó entrenando los métodos de combate recibido por la sacerdotisa y más tarde enseñó el sistema a sus descendientes, quienes lo nombraron en honor a ella Wing Chun. La línea que se prosiguió desde entonces fue familiar y estrictamente secreta. El primer alumno de la fundadora
fue su marido, Leung Bok Tao. Este le enseñó el arte a Won Wak Po, que tuvo a su vez un discípulo llamado Leung Lak Kai, quien enseñó a Leung Ji-tai, quien a su vez adoptó como alumno a Leung Jan, quien nombró discípulo a Chang Wang-song, quien aceptó como su último alumno y discípulo al propio y conocido maestro Yip Man. Por lo tanto, Yip Man fue alumno de Chang Wang-song, un Yip Man que comenzó a enseñar su arte en Foshan, luego en Hong Kong, donde tuvo múltiples alumnos quienes finalmente difundieron el arte en el resto del mundo. Sin embargo, existen también otras interpretaciones, otras versiones acerca del origen de este arte, donde destacan, por ejemplo, su relación con algunos grupos secretos que militaban en contra del gobierno manchú de la época, grupos que eran conocidos como las tríadas. Algunas fuentes fundamentan esta versión apoyándose en el nombre de una pequeña villa, llamada también Wing Chun, cuyo asiduo lugar de reunión de este grupo secreto, las tríadas, era su base. Sea quizás esta historia de las tríadas por las que tiempo más tarde surge la teoría de la muerte de Bruce Lee de manos de estos grupos organizados en venganza por develar sus secretos al público en general. Otros autores afirman de que el sistema no fue el esfuerzo de una sola persona, sino la conjunción de numerosos artistas marciales a través de muchas generaciones, relacionándolo también con grupos de artistas que viajaban en barco, en especial uno, el Junco Rojo, que servía de transporte a una compañía de ópera cantonesa itinerante. Pero claro, estas versiones ni ninguna otra pueden ser probadas a ciencia cierta, dejando el verdadero origen del arte marcial Wing Chun en un verdadero misterio y una leyenda magnífica de nuestra humanidad y de las artes marciales. El Wing Chun, junto con los sistemas Hun Gar y Chou Li Fat, es uno de los estilos de Kung Fu más populares del sur de China y siendo quizás el Wing Chun el más popular o más conocido de ellos. Ha sido enseñado a fuerzas militares y ha aparecido representado junto a algunos de sus más destacados actores y artistas marciales en películas muy exitosas del cine. Actores como Bruce Lee, Donnie Yen o incluso el recientemente célebre Robert Downey Jr., quien a pesar de no ser un artista marcial de muchos años, se ha involucrado mucho en la práctica y la difusión de este maravilloso sistema. En próximos videos hablaremos sobre los diferentes estilos de Wing Chun existentes, que ya sean mandarín como Wing Chun de Hong Kong por Ip Man, o en cantonés Wing Chun de Foshan por Yip Man, día a día gana cada vez más y más seguidores y adeptos en sus filas